Muy bien, en la mañana, en el primer servicio, les cuento, tuvimos una grata visita. Está en nuestra ciudad, en nuestro país, el director general de la misión Livencel. Usted sabe que nuestra iglesia pertenece a una misión. Esta es una misión alemana y el director máximo de la misión está visitando las diferentes iglesias, las diferentes obras que Dios ha permitido a través de la misión levantar. Así que en la mañana estuvo el director, él compartió la palabra y claro, si nosotros relacionamos la misión, necesariamente tenemos que relacionarla con evangelismo, ¿verdad? Y hablamos de un misionero, la misión del misionero es llevar la palabra de Dios. ¿A dónde? Al mundo entero, a todas las naciones. Pero eso no es una tarea solo de los misioneros, sino de quién, de cada uno de nosotros. Así que en ese sentido, este domingo nos vamos a tomar un paréntesis de las predicaciones que ya habíamos iniciado hace unos domingos atrás. Usted recuerda que estábamos predicando acerca de Efesios capítulo 6, de la armadura de Cristo. Y por la razón que le comento ahora de esta visita del director, vamos a hablar de un tema evangelístico esta mañana, porque así él lo trató en la primera reunión. Entonces, tengo un desafío grande de llevar de la misma manera que el director, imagínense, hacia ustedes la palabra del Señor en este sentido de mirar al Señor Jesucristo de una manera diferente. Así que permítame entonces iniciar esta mañana. Hay una imagen que quiero que usted pueda mirarle. No sé si ha tenido esta experiencia en esta situación de sed, ¿no es cierto? Ha encontrado un grifo, un lugar de donde sale agua fresca y podemos refrescarnos y podemos entender que podemos satisfacer de algún momento, en un momento por lo menos, la necesidad que en ese momento podemos tener de sed, ¿verdad? Entonces hay una experiencia muy especial cuando el día está muy caluroso, bueno, distinto al del día de hoy, pero cuando hay mucho calor, cuando tenemos esa situación de satisfacer nuestra sed, un grifo, cualquiera que sea, de pronto nos viene bien. Ahora mucho más, ¿no es cierto? Con la pandemia nos han pedido que constantemente estemos lavándonos las manos y de alguna manera se ha visto esto como algo vital para nuestra vida. Siempre fue vital, siempre va a ser vital el agua para nosotros, en la forma como nosotros la bebemos, en la manera en cómo la necesitamos. Muy bien, entonces, mirando esta imagen, el Señor Jesucristo quiere hacernos esta mañana una gran invitación. No sé si alcanza a mirar, pero la idea del Señor es que esta mañana Él quiere invitarle a algo. Y la invitación que Él hace es esta. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7, capítulo 7, versículos 37 al 38, le quiero invitar que abra su Biblia y vayamos juntos a la palabra del Señor y lo leamos. Esta gran invitación que el Señor Jesucristo directamente le va a hacer o nos hace a cada uno de nosotros. Juan capítulo 7, versículos 37 y 38. ¿Está conmigo? ¿Tiene a mano su Biblia? Dentro de los elementos, de las partes de la armadura, está la palabra de Dios. Y Pablo la relaciona a la palabra de Dios con la espada del Espíritu. Así que si no tenemos a la mano la palabra de Dios, es como que anduviésemos o estuviésemos desarmados. Así que le invito a que abra su Biblia. Le permito que abra su Biblia electrónica si tiene en su celular, pero solamente para leer la palabra, por favor, ¿sí?
Bueno, entonces dice versículo 37, en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Muy bien, vamos a tratar inclusive de palabra por palabra, frase por frase, tratar de entender lo que el Señor nos hace a través de esta invitación, de esta gran invitación. Como usted puede darse cuenta, hay una invitación. Si alguien de ustedes tiene sed, yo veo por ahí tomando agua a alguien. ¿Será que tiene sed, verdad? Pero claro, no está hablando de una sed física. ¿De qué sed está hablando? Está hablando de una sed espiritual. Ya lo vamos a ver y vamos a tratar de entenderlo. ¿Qué es lo que quiere el Señor decirnos con esto? Muy bien, empieza el versículo 37 diciendo: en el último día, el más solemne de la fiesta. ¿A qué fiesta se refiere? ¿De qué está hablando? Quiero llevarle un poquito que usted vaya al primer versículo del capítulo 7 y en su Biblia de pronto usted va a encontrar un subtítulo. Dice, Jesús va a la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos, dice. También se le conoce como la fiesta de la cosecha de fin de año, también se conoce así. Muy bien, ¿de qué se trata entonces esta fiesta? Esta es la invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y vamos a poner en contexto el momento cuando el Señor Jesucristo exclamó esto. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos se refiere, ¿sí? Bueno, esta era una fiesta que se celebraba más o menos en estos meses. Un poco revisando la historia y la forma de tradición del pueblo israelita, los judíos normalmente celebran esta fiesta de los tabernáculos o la fiesta de la cosecha entre los meses de septiembre y octubre, más o menos por estas fechas. Así que creo que en estas fechas deben estar celebrando tal vez o iniciando a celebrar la fecha de los tabernáculos, porque hasta ahora muchos de los judíos todavía lo hacen. Bueno, ¿qué es y en qué consistía esta fiesta? Bueno, lo más visible de todo esto era que al final, mire esa imagen, el pueblo israelita de muchas maneras en los balcones trataban de simular la forma en cómo el pueblo israelita vivió cuando salió de Egipto y pasó 40 años en el desierto. Usted puede imaginarse cómo vivió esa gente. Estamos hablando de aproximadamente 2 millones de personas. ¿Cómo vivían en el desierto? ¿Quién proveyó las formas de carpas o una especie de chozas en donde ellos vivían? Entonces, lo que está conmemorándose en esta fiesta es de eso. La fiesta de los tabernáculos habla de la fiesta o de la conmemoración más bien de cómo el pueblo israelita vivió durante 40 años en el desierto. ¿Se imagina? 40 años viviendo así. Es un balcón y usted ve cómo armaron una pequeña, ¿qué sería? Chocita ahí, ¿no? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es la celebración del pueblo israelita? Que dentro de todo eso ellos pasan 7 días pasan dentro de esa casita para celebrar, duermen y si es posible comen allí para, como les digo, simular todo ese tiempo que el pueblo israelita pasó 40 años. Acá la fiesta tiene una duración de una semana y entonces ingresan allí, comen allí y tratan de simular esta forma de vida, cómo pudo haber sido. Obviamente con gran diferencia, se da cuenta, porque en medio del desierto, en medio de mucha escasez, de mucha situación, el pueblo de Israel estuvo directamente dependiendo de Dios. Y eso forma lo que quiere de alguna manera recordar el pueblo hasta la fecha, digo, ¿no? Cómo el Señor proveyó, cómo el Señor protegió a su pueblo a través de
estas formas de vivencia durante 40 años. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, la conmemora, la celebra todo el pueblo israelita. Y este es un tiempo, en el capítulo 7 dice, cuando el Señor Jesucristo va a la fiesta de los tabernáculos junto con sus discípulos. Entonces el Señor Jesucristo va a celebrar esta fiesta, está celebrando esta fiesta. Y aquí es lo que nos está mostrando en este versículo 37. Dice, en el último día, es decir, en el séptimo día, el más solemne de la fiesta, Jesús hizo algo. Jesús se puso de pie y exclamó, ya lo vamos a seguir revisando. Entonces, una forma de celebrar esta fiesta de los tabernáculos era que durante los 7 días hacían sacrificios, hacían ofrendas, leían la palabra, cantaban los salmos, leían los salmos, tenían enseñanzas, pero sobre todo en uno de estos días había algo especial que ellos hacían. En la parte especial, así como muy solemne de la fiesta, lo que hacía es el sacerdote tomar un cántaro, una especie de jarro de oro en su mano, ir al estanque de Siloé, una especie de piscina que estaba junto al templo, llenaba el jarro de agua, iba al templo y lo depositaba en el altar. Ese también era una tradición. Ahora, esta tradición, esta forma de ir el sacerdote con toda una comitiva, con todos los levitas cantando, danzando, con todos los instrumentos, alabándole al Señor, iban al estanque, cogían el agua, regresaban al templo y lo regaban en el altar. Este también era una forma tradicional de celebrar. ¿Y qué recordaban en ese tiempo? Pues como el Señor en medio del desierto, Él suplió esa necesidad de agua. Porque imagínense, en el desierto no hay agua. Ni siquiera llueve. Nosotros tenemos esta bendición, ¿no es cierto? Decía nuestro hermano en la mañana que mira a nuestro país como el paraíso. Porque mira, aquí él decía, yo pensé que era en un país donde ni siquiera llueve. Y aquí se encontró con lluvia desde ayer que él está acá. Entonces, oraban por el agua, oraban por la lluvia. No tenían esa bendición como nosotros. Eran muy marcados los días cuando de pronto podían ver llover o cuando podían tener agua. Entonces también era una forma de conmemorar, de celebrar esta provisión de Dios para su pueblo. Provisión que hasta el momento Dios lo hace, ¿se da cuenta? El Señor es fiel y continúa proveyendo todo lo que necesitamos para caminar firmes hoy con Él, ¿verdad? Desde ese tiempo proveyó a su pueblo y desde este tiempo hasta ahora provee también para nosotros. ¿Lo siente así? El Señor provee para usted. Así lo hacemos y ve que Dios es fiel. Entonces, flautistas, cantores, toda la gente que alababa iba con un regocijo, pero en todo lo alto. O sea, una forma de celebración no indiferente, no fría. Todo lo contrario, con un gozo. Leía de un autor que dijo, cualquiera que no haya visto esta ceremonia del agua, nunca ha visto regocijarse en su vida. Es que lo hacían con un gozo inmensamente grande, de gratitud, de alabanza a Dios, cantando los salmos, de todo lo que hizo y seguirá haciendo en nuestras vidas el Señor Jesucristo. Entonces hay un sentido de adoración, de alabanza al pueblo, de un regocijo, pero inmensamente grande. Así que en medio de este regocijo, en medio de esta celebración está el Señor Jesucristo. Ahora miren qué condiciones. El Señor Jesucristo tiene que entrar casi de incógnito a esta fiesta, porque le perseguían, porque querían matarlo. Así que Él va casi a escondidas a la fiesta. No quiere darse un poquito a mirar. De hecho, mucha gente, si usted va al capítulo 7, versículo 11, dice, por eso las autoridades judías lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde se habría metido? Claro, lo buscaban, lo querían matar. Así que, pero Él está presente en la fiesta, como buen judío, está ahí.
siendo parte de esta celebración, que como digo, hasta la fecha lo hacen. Y claro, hay todo un proceso en este sentido. El Señor enseña a través de esta circunstancia, enseña también en la fiesta, y entonces es que llegamos al versículo 37. En el último día entonces de esta celebración, de esta fiesta, en el más solemne de la fiesta, ¿qué pasó? Jesús se puso de pie y dice, exclamó. En otra versión dice, y casi gritó. Ahora, póngase a pensar, si el Señor está escondiéndose, si el Señor sabe que le están persiguiendo para matar, ¿cómo es que en ese momento Él se levanta y llama la atención en medio de toda esta celebración solemne? Llama la atención completamente a todo el mundo. Entonces, lo que pasa aquí, entonces, y lo que vamos a ver es que el Señor va a decir algo importante, muy importante para el pueblo. Ahora, tratamos de un poquito de pensar, ¿por qué el Señor, después de 7 días casi, que seguramente tal vez a escondidas lo estaba celebrando, qué es lo que pasaba por su pensamiento? ¿Qué es lo que pensó? ¿Qué es lo que miró? Mira, había un pueblo entero que efectivamente estaba celebrando la tradición, pero no le conoció a Él. Él estaba en medio de él, pero su pueblo no le reconoció como el Mesías. Y ese es el problema que el Señor está mirando. Dice, este pueblo está lleno de tradiciones y lo hacen bien, porque vaya a ver las fiestas que se daban. El pueblo israelita cuenta de más de 8 fiestas al año. Y usted sabe, ¿no? La Pascua, los panes sin levadura, Pentecostés, de la dedicación, etcétera, etcétera. Y celebraban mínimo 5 días, 7 días, imagínense. O sea, celebraban, sabían celebrar. Pero en medio de eso el Señor mira esto. La tradición, la religiosidad, como algo que está como podrido por dentro. Por fuera, todos felices, pero por dentro algo no estaba bien. Yo creo que miremos ahí nuestra vida. Porque por fuera podemos mostrar muchas cosas. Por fuera podemos mostrar que estamos bien. Pero por dentro, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, el Señor nos quiere llevar, y creo que el Señor miró, no tengo mi pensamiento para pensar lo que Él pensaba, obviamente, pero yo creo que el Señor en ese momento vio algo así. Por eso, hermanos, no le importa lo que está sucediendo a su alrededor. Sabía que de pronto podía ser apresado, pero en medio de esa solemne tradición, Él se levanta y gritando dice lo siguiente: si alguno de ustedes, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Cómo cree que el pueblo se quedó? ¿Cómo cree que el pueblo sintió eso? ¿O pensó? ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué se trata esto? Inmediatamente el Señor afirma y está diciendo algo muy importante para las vidas de su pueblo, para las personas que lo están escuchando, para las personas que están celebrando esta fiesta. Él, hermanos, está diciendo: yo soy el cumplimiento de todas aquellas ceremonias que están haciendo. Yo soy esa agua. Yo soy. En Él se cumplía absolutamente todo. Se estaba presentando como el verdadero Mesías, que en ese pueblo los judíos estaban esperando por siglos. Él se presenta así: yo soy al cual están ustedes celebrando. Yo soy. Pero la gente no lo entendió. Bueno, muchos no lo entendieron. Y me da la impresión que a veces nosotros mismos tampoco lo entendemos todavía. ¿Qué es lo que dice el Señor respecto de esto? Tampoco da a entender que la fiesta de los tabernáculos que se estaba haciendo y que brevemente le expliqué,
haciendo énfasis a toda esta situación del agua, que para Israel era vital, igual que para nosotros también, pero para ellos con una connotación más relevante por el desierto en el que vivieron. Entonces, él osadamente, digo, ¿no? Como es él, de una forma así muy directa, llamaba a las personas a que fueran a él a beber y satisfacer su sed más profunda, esta sed espiritual. El Señor no estaba hablando de sed física, sino de sed espiritual. Entonces la invitación era amplia. Dice, si alguno. Entonces no está tomando en cuenta ni raza, ni inteligencia, ni clase social, ni nacionalidad, nada. Si alguno de ustedes les dice. Ahora, la sed, en realidad, no es nada en sí misma si se da cuenta. ¿Qué es lo que es la sed? Es una falta de algo. Es un vacío, una necesidad auténtica. Eso es la sed. Eso representa la sed. ¿Qué necesidad auténtica, qué necesidad tiene usted ahora? ¿Cuál es la necesidad que usted siente en su corazón, tiene en su vida? ¿Sabe cuál es el problema? Que podemos pensar que esta necesidad tan grande que yo tengo en mi interior, Dios no la puede llenar. Dios no la puede satisfacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en otras situaciones, tal vez personas, tal vez cosas, éxito, muchas cosas, tratando de satisfacer esta necesidad que tenemos en nuestro interior. El Señor emplea el elemento físico del agua para enseñar una verdad espiritual. Lo hace muchas veces de esa manera. Entonces, todos entendemos que sin agua no podemos vivir, ¿verdad? No podríamos vivir. Nos vamos a morir si no consumimos agua de una forma regular. Del mismo modo, también tenemos necesidades espirituales que solo Cristo puede satisfacer. Así que si usted vino por primera vez, usted llegó en el momento exacto y en el momento preciso. En el momento en que Dios así lo dispuso, para que usted sea y pueda entender que solamente en Cristo puede satisfacer la necesidad más grande que usted pueda tener. Hay un episodio un poquito más antes, en el capítulo 4, déjeme leerlo nada más. El Señor tiene un encuentro con una mujer samaritana, no sé si usted lo recuerda. Y Él le dice algo parecido a lo que está ahora repitiendo. Respondió Jesús y le dijo, Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Así que ya lo dijo el Señor, lo explicó a la mujer samaritana y nos está volviendo a decir a nosotros. Solo Él es el que nos puede dar un agua que salta para la vida eterna. Entonces, finalmente, ¿qué encontramos en esta primera situación? Yo miro dos cosas, hermanos. La primera, que a pesar de toda una alegría, de toda una semana de alegría de la celebración de esta fiesta, sabía que al final el Señor miró a todo un pueblo con sed, sediento de algo. Es decir, la fiesta solo pudo haber satisfecho en cierta manera alguna necesidad del pueblo, pero al final el Señor sabía que nada de eso iba a satisfacer su sed. Y hay otra evidencia que podemos encontrar en esto, que es la insuficiencia de la religión y la tradición que ocasiona. Ni la insuficiencia, más bien dicho, sin la religión y los rituales religiosos podían llenar por completo el vacío que el pueblo tenía. Porque solamente iban en busca de celebración, pero no en busca del propio Mesías que estaba junto a ellos.
Y me da la impresión, hermanos, que a veces podemos venir a la iglesia por tradición, por costumbre, solamente porque toca, no buscando a Jesús, no buscando al Mesías. Eso es lo que, de alguna manera, el Señor sentado mirando cómo celebraban, ya no aguantó más y se paró y gritó: si alguno de ustedes tenga sed, tiene sed, venga a mí y beba. Esta es la invitación que nos está haciendo también a nosotros. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Lo habíamos leído Juan capítulo 4, versículos 13 al 14. Ahora, el Señor da una cierta explicación respecto de esta metáfora del agua. Y Él dice: el que cree en mí. A continuación, en el versículo 37, dice, 28, perdón, de aquel que cree en mí. El que cree en mí, Jesús explica a qué se está refiriendo con lo del agua, con esta metáfora del beber. Venir a Jesús y beber era básicamente poner su fe en Él, depender de Él, aferrarse a Jesús por el tiempo y por la eternidad. Es lo que necesita beber. Es lo que explica el mismo Señor Jesucristo, el beber de Él, depender de Él. En realidad, hermanos, dependemos de Él. ¿Usted depende totalmente de Él? ¿O depende de sus fuerzas, depende de su trabajo, depende de su familia, depende de su esposo, de su esposa? ¿Depende realmente de Dios? El que cree en mí, en otras palabras, el que depende de mí, el que confía plenamente en mí. Cristo es la única fuente que calma la sed, hermanos. Yo le di la bienvenida a usted que se unió por Zoom, si lo está haciendo ahora, y si alguien vino esta mañana por primera vez, bienvenido, que el Señor le bendiga. Dije que vino el momento preciso. Siempre el Señor estaba haciendo esta invitación, todo el tiempo. Pero hoy, de una manera especial, este domingo, le está invitando a usted de forma especial que venga a beber de Él, que venga y beba de Él, que crea en Él, que dependa de Él con todas sus fuerzas. Nada, absolutamente nada, va a satisfacer la necesidad que usted tenga, hermano, hermana. Nada, sino Él. Beba de Él. Cristo es la fuente verdadera de la vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. Porque Él las conoce, porque Él nos conoce. Solo en Él podemos encontrar alivio para nuestro corazón oprimido por el peso del pecado. Porque si nuestro corazón está oprimido es por el pecado o por el peso del pecado. No hay nadie más donde el hombre halle una felicidad auténtica. Ninguna otra cosa, ni fiesta, ni sistemas religiosos, ni tradiciones, ni religiosidad va a satisfacer las almas sedientas de las personas. Solo Cristo es la fuente de vida. ¿Está de acuerdo? ¿Está conmigo? Entonces, Él sabe mejor que nadie lo que nuestra alma y nuestro ser necesita. ¿Por qué? Porque nos conoce, porque Él nos hizo nuestro Dios. Entonces, con mucha frecuencia el hombre que no lo quiera reconocer, nos damos cuenta y vemos con tristeza de sentido, tratando de buscar satisfacer sus necesidades en otras situaciones. El mundo busca en vano satisfacer este anhelo sin tener en cuenta a Dios. Lo vemos de una forma triste, es así. El mundo da vueltas y busca, pero no encuentra, nada le satisface. Cuando encuentra algo, quiere algo más. Y nunca en realidad va a encontrar la satisfacción plena, sino cuando Jesucristo está en nuestro corazón,
de una forma verdadera. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre en la actualidad? Lejos de Dios, busca situaciones, busca caminos incorrectos, la droga, el alcohol, el sexo, pero el anhelo persiste, el deseo persiste. La satisfacción obtenida, si es que la obtiene, solo dura un poco, un momento nada más. Entonces, esto es algo parecido cuando, si usted tiene sed, ¿qué es lo que normalmente hace? Trata de buscar un refresco, trata de buscar, como se dice, una cerveza bien helada para le calme la sed. ¿Qué ha pasado cuando en lugar de tomar agua tomamos un refresco? En realidad nos quedamos con más sed, ¿verdad? Pues es lo mismo. De una forma espiritual buscamos otras cosas y al final la necesidad está ahí. No ha sido satisfecha y no va a ser satisfecha porque estamos buscando la fuente equivocada. El hombre moderno es el mismo del que ya advirtió el profeta Jeremías. Mire, el profeta Jeremías de alguna manera profetizó y advirtió de este comportamiento del ser humano. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Lo pueden anotar ahí, por favor. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Permítame leer. Dice, porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo el Señor. Se olvidaron de mí, que es la fuente de agua viva, y más bien buscaron sus propias cisternas. Y en lugar de ser una fuente de agua viva, como el Señor va a decir, hemos sido simplemente un estanque que se ha quedado ahí, con aguas de alguna manera putrefactas. Dos cosas ha hecho mal mi pueblo. Me dejaron a mí e hicieron su propia fuente, sus propias cisternas. Una advertencia tremendamente importante para nuestras vidas, hermanos. ¿Cuál es entonces el sentido de esto? Que volvamos a la fuente de Él, que no hagamos nuestras propias fuentes, que no dice, como dice aquí, cavaren, hagamos nuestras propias cisternas. Usted sabe lo que es una cisterna, ¿no es cierto? No hagamos nuestras propias cisternas, busquemos a la fuente real, el Señor Jesucristo. El Señor se revela aquí que tiene que ver principalmente con la sed espiritual, ¿no? Esto es una sed espiritual que tiene que ser satisfecha y la única forma de satisfacerla es a través del Señor. No hay otra manera. Ahora, claro, entendemos que hay profundos anhelos espirituales en cada hombre y cada mujer que no han sido satisfechos. Yo los tengo algunos, pero los busco en Él. Intento buscarlo en Él. Y cuando he buscado en otro lado me he equivocado y he visto las consecuencias de ello. El Señor nos invita a beber de Él, a buscar de Él. Con frecuencia se culpa a otros de esa insatisfacción. ¿Se ha dado cuenta? Claro, no soy yo, es de Él. No soy yo, es del gobierno, es el trabajo, es la falta de oportunidades. Tratamos de buscar y culpamos al esposo, a la esposa, a la economía, a los políticos, el gobierno, pero en realidad la verdadera causa de este descontento está dentro de uno mismo. Si insistimos en culpar a otros, nunca solucionaremos esta angustia interior, hermanos, usted lo sabe. Y lo único que realmente conseguimos será proyectar, ¿sabe qué? Una amargura hacia otros. Si no satisfacemos esta necesidad propia. El Señor hace un diagnóstico de todo esto, ¿se da cuenta? Yo me imagino sentado o de lejos mirando cómo la gente celebraba
pero celebraba una tradición tan solo, una religiosidad. No le celebraban a él. Nadie se dio cuenta que estaba en medio de él. Ese vacío interior que existe en el ser humano solo puede ser satisfecho por él. Y aunque, como vuelvo a repetir, el hombre en la actualidad ha descartado su vida de la fe y ha entendido, según él, que es suficiente con la economía, la ciencia, la tecnología, la política, sus propios esfuerzos, es suficiente y deja a un lado a la fuente de toda verdad. Entonces, claro, vive un mundo totalmente complicado en una forma de vida que no le satisface de ninguna manera. Porque vemos en esta situación que cuando un hombre logra algo que ha buscado, no se queda tranquilo ahí, sino que quiere más y más. Y nunca va a ser satisfecho. Entonces hay profundas necesidades espirituales que lamentablemente le dejan a un lado y no logran, con la ayuda de Dios, solucionarlas, sino que más bien las reprimen, las ignoran, tratan un poco de ser indiferentes a lo que viven, como escudándose y escondiendo de lo que realmente pasa en su ser. Y eso es autoengañarse. Y eso es como mentirse a uno mismo. ¿Cuál es el deseo profundo que tenemos como seres humanos, Señor? Dice el Señor, esta sed de perdón, esta sed que necesitamos en nuestro corazón, esta necesidad de ser perdonados, pero también de perdonar. En el fondo de toda esta cuestión está la necesidad de disfrutar del perdón de Dios y comenzar una nueva relación con Él. Así que con Dios hay esa oportunidad, hermanos. Usted perdió, se distanció, tal vez se fue por otro camino, buscó satisfacer su necesidad en otra situación. Pues el Señor le está invitando a que vuelva a Él. El Señor le invita a que beba de Él esta mañana. Vuelva a beber de Él. Satisfaga su necesidad de perdón. El Señor está listo y dispuesto para perdonar y continuar con una nueva relación, una mejor relación. ¿Cuándo? Cuando estamos dispuestos a reconocer que en lo íntimo de sus corazones están sedientos. Entonces aquí hay una responsabilidad muy personal. ¿Cuán sediento está? Hay una necesidad, hay sed espiritual en su vida, en su corazón. Ahora, esta sed espiritual está en toda persona, aun si no conoce a Dios. Sin embargo, entendemos que hay pocos los que están dispuestos a reconocerlo, ¿no es cierto? Digamos que por ahí es el problema. No todos están dispuestos a reconocer que tienen una necesidad. Lo importante aquí, lo que dice el Señor, es que necesitamos reconocer que hay una necesidad. Si alguno tiene sed, entonces yo debo preguntarme, ¿tengo sed? ¿Tengo necesidad? ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué necesito? El Señor está listo para satisfacer. Ahora, dije yo que muchos se esfuerzan por aparentar, por mirar, por hacer ver que de fuera las cosas están bien, en lugar de llenar su vacío espiritual. Eso es lo que complica mucho más el problema. Entonces el llamamiento del Señor fue dirigido a aquellos que están dispuestos a admitir su estado y anhelan el perdón de sus pecados. Entonces aquí una situación de parte nuestra, admitir su estado de necesidad y anhelar el perdón de los pecados. Aquellos que se han dado cuenta de su total incapacidad para solucionar este problema por sus propios medios y que están plenamente convencidos de la gravedad de sus pecados. A estos son los que llama el Señor. Es decir, a cada uno de nosotros. En otra ocasión, Mateo 5 dice, el Señor llamó pobres de espíritu y les dijo, y se refirió a ellos como bienaventurados, porque
a ellos les pertenece el reino de los cielos, en Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y de una manera especial el salmista, en Salmos 42:1, dice él, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, a ti claman por ti, oh Dios, el alma mía. Esta es la actitud que busca el Señor Jesucristo, hermanos. Es la actitud que todo cristiano debe tener cada día. De ir como este ciervo, como el animalito, bramando por agua, porque sin eso va a morir. Jesús mismo ya había prometido este tipo de hambre y sed, de saciar este tipo de hambre y sed, ¿no es cierto? A través de todo esto. El agua de vida que el Señor ofrece, entonces, hermanos, no se encuentra en ninguna religión, en ninguna iglesia, hermanos, sino en la persona del Señor Jesucristo, tan solo ahí. Amén. Muchos creen que ir a la iglesia es lo mismo que ir a Cristo. No siempre. Ya nos damos cuenta que no. Si venimos porque toca, entonces estamos actuando como el pueblo israelita celebrando la fiesta del tabernáculo. Necesitamos venir sedientos para beber del Señor Jesucristo, porque Él está dispuesto todo el tiempo a darse a cada uno de nosotros. No por tradición, no por religiosidad, sino por necesidad, porque sabemos que solamente en Él podemos ser satisfechos. Como dice la Escritura, dice el siguiente párrafo del versículo 38. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. No está especificando un versículo especial. Nosotros estamos pensando que el Señor se refiere a esto que ya había dicho, ¿no es cierto? Él es el fiel cumplimiento de tales profecías. Yo soy lo que ustedes están buscando. Yo soy lo que ustedes están celebrando. En otras palabras, es lo que les dice. Vengan a mí, búsquenme a mí. Mírenme a mí, en otras palabras, ¿no? Entonces, el Señor estaba diciéndoles en este momento que Él mismo era la realidad última que apuntaba a esa roca que da agua para vida, que es Él la fuente de todo. Eso es lo que la Escritura, y en todo momento ahora nosotros tenemos la Escritura y podemos mirar que se trata del Señor Jesucristo. No sé cuál es su actitud, no sé cuál es su intención, no sé qué hay en su corazón al venir a la iglesia. Y me refiero, permítame a usted, querido hermano, si vino por primera vez o nos está mirando por primera vez. ¿Qué hay en su corazón en este momento? ¿Qué es lo que necesita del Señor? Pues tiene toda la oportunidad de pedírselo. Él se lo va a dar. Aquí necesitamos reconocer de nuestro pecado, reconocer que somos pecadores y necesitamos de Él. Eso es lo que espera el Señor. De su interior, dice, correrán ríos de agua viva. Para el que cree en Él, Jesús ofreció un río perpetuo de agua que vive, de agua viva, fluyendo desde su interior. ¿Qué significa esto? Que, hermanos, después que el Señor nos da una vida nueva, de que estamos viviendo bajo esta nueva forma de vivir, el Señor nos lleva a que podamos ser influencia para otros, que podamos de igual manera dar esa agua viva hacia otros, que no se quede solamente en nosotros como una especie de estanque. Usted ha leído, o no sé si usted tiene, tal vez alguien de ustedes tiene la oportunidad de conocer el Mar Muerto, o ha leído o ha escuchado algo del Mar Muerto. Este es un mar que solo recibe, pero no da. Y murió. En el mar tiene una sedimentación, es decir, un alto contenido de sal que impide que especies vivan. No hay nada ahí, no hay peces, no hay flora. Es un mar muerto.
¿Por qué? Porque de él no fluye nada, porque solamente recibe algunas vertientes de algunas de las montañas. Pero hay otro mar que está junto a ese, el mar de Galilea. Dice la palabra que alrededor de este lago, crecen árboles frondosos con fruto abundante, porque así como recibe, da. Y ese es el llamado también que nosotros tenemos cuando hemos decidido el punto del Señor Jesucristo en nuestro corazón, es para también vertir hacia otros esta bendición que se nos ha dado. Mire, una forma práctica de cómo Pablo nos muestra esta situación de dar a otros lo que el Señor nos da. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo, escuche eso, que Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. ¿Ha sentido el consuelo del Señor en su vida? No es solamente para usted, es para que usted pueda transmitir a otros, es para que usted pueda consolar a otros. Entonces usted hace este ejercicio de ser un río, que usted se llena de agua viva, pero también va a brotar agua para otros. Es decir, esto es como un canal de paso, no obstáculo, sino algo que empuja mucho más de esa agua, esa corriente, que no se quede estancada en usted, sino que deja pasar mucho más. Y hablamos del Evangelio, y hablamos de la palabra del Señor. Hay muchos a su alrededor que necesitan conocer su palabra. ¿Somos como un río de agua viva que fluye hacia otros? ¿O somos como un estanque, como el mar muerto? Porque el Señor nos da algo para algo, o por algo, ¿es cierto? Otra ilustración que nos hace ver respecto de ser este río de agua viva, tiene que ver con el profeta Ezequiel, quien habló en la forma antigua o en el Antiguo Testamento. En Ezequiel capítulo 47, versículo 1, él dice: el hombre me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua por debajo del umbral en dirección al oriente, que es hacia donde da la fachada del templo. El agua corría por la parte bajo del lado derecho del templo, al sur del altar. Es una profecía, algo que el profeta Ezequiel nos habla de este río que sale del templo, de un nuevo templo. Porque hermanos, de alguna manera nosotros venimos acá, está usted en la iglesia, se llena de esta agua viva, ¿para qué? Esto debe correr como un río. Inmediatamente se supone que en su casa debería compartir esto a alguien. Debería compartir con alguien de esta agua viva, que no se quede estancada. Usted puede mirar aquí en el templo este río que corre a través de su palabra, a través de la alabanza, para que usted pueda de igual manera fluir hacia otros o dejar que este río corra hacia otros. Y finalmente, Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 habla también de este río. Luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, porque para ellos es esto. El que guarda le mostrará, dice, un río de agua viva. Es este río, hermanos, en el cual nosotros nos podemos convertir, si nosotros bebemos de él. Que el Señor nos ayude a cambiar, como dicen, el chip de nuestra vida, de nuestro pensamiento. Y busquemos de Él cada día.
bebiendo de su agua, de esta agua que salta para vida eterna. De su interior brotarán ríos de agua viva, los cuales llegarán hacia otras personas necesitadas, hacia otras personas que necesitan ser satisfechas con esta agua. Personas que viven sedientas. Si alguno tiene sed, nos está hablando de cada uno de nosotros. Usted debe ver su necesidad. La sed no es nada en sí misma, es una falta de algo, es un vacío, una necesidad que debe ser satisfecha. Solo Cristo es la verdadera fuente de la vida y el único que puede proveer para todas las necesidades del hombre. ¿Está de acuerdo con esto? Hágalo, hágalo, vívalo. Que el Señor le ayude, que el Señor le bendiga. Gracias.